Y aquí, en esta mañana de frío, también pasó esto que recién estabas viendo como anticipo. El presidente Javier Milei, con su comitiva, estuvo en la Sociedad Rural. Había trascendido que iba a ser un anuncio importante, que iban a bajar algunas retenciones, algo que finalmente cumplió en un marco, hay que decir, de algarabía, porque así se recibió al presidente en la Sociedad Rural, que además cumplió con lo prometido. No sé si esto le alcanza a todos, enseguida lo vamos a hablar con Marcos López Arriazu, que es colega nuestro de agro24.com, pero primero escuchamos lo que dijo el presidente, después mostramos los números, los pasamos en limpio y después analizamos si esto conforma a todos o no. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5%. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5%. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Marcos, ¿era lo que se esperaba? ¿Lo que no se esperaba? ¿Se esperaba más? ¿Se esperaba menos? ¿Cómo andan, chicos? Primero, gracias por la invitación. La verdad que era dentro del marco de lo que se esperaba. Hubo muchas idas y vueltas, estuvimos toda la semana hablando de esto. La verdad que llegamos a la tarde, a la mañana de hoy, mejor dicho, con la seguridad que esto era algo del primer día de la rural, que se decía que iban a bajar a cero las retenciones a un pedacito de las carnes que exportábamos, quedaban solamente carnes aviares y la carne de novillo y categorías jóvenes. Pensamos que eso se iba a bajar a cero y no se bajó a cero, se bajó de 6,75 a 5. Pero esto de los granos, algunos decían que sí, otros que no, otros que podía ser. Hoy, de hecho, tempranito, lo decíamos en Radio La Red, que había habido mucho movimiento de economía preguntándole a exfuncionarios de Mauricio Macri cómo era esto de bajar retenciones y en cuánto tiempo se recuperaba la recaudación. Entonces algo podía haber. Para pasar el limpio, más allá de ese montón de números, hoy lo que tenemos es que se volvió a la situación que estaban los derechos de exportación el 30 de junio, cuando terminó esa baja temporal, pero con la promesa de que ahora va a ser permanente. Permanente, no vuelve a modificarse. Eso es lo que prometió el presidente. Eso es lo que dijo. ¿Qué me decís del clima que se vivió, del clima político? Mira, hay una rareza, porque en un acto donde se habla de campo, donde hubo anuncio de baja de retenciones, los segmentos más aplaudidos fueron los que se mencionó a Cristina Kirchner. No por cuestiones que a ella le gustaría que la mencionen, pero esos son los momentos donde las tribunas de Palermo aplaudieron más. El discurso de Nicolás Pino fue muy aplaudido, lo habitual para un presidente de la Sociedad Rural Argentina. Combinó temas estrictamente del sector agropecuario con temas políticos. El mayor aplauso se lo llevó justamente cuando habló de la justicia independiente y la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando empieza a hablar Javier Milei, yo te diría que había aplausos formales. Había protocolares, diríamos, sí. Protocolares, algunas frases gustaban más, otras menos, hasta que vino el anuncio de retenciones. Ahí hubo como un relajo, si querés, y ahí se lo empezó a aplaudir mucho más ya todo lo que decía. También el momento más aplaudido es el momento que habla de la doblemente condenada. Y te digo que esos, el de Pino y el de Milei, fueron los momentos más aplaudidos, sí. Lo que te habla de una tribuna que, más allá de lo que pase con la economía y con el negocio agropecuario, hay mucha tensión política. Por eso todavía, te lo pregunté, ¿no? Como reacción política y no tanto por lo de las retenciones, porque me parecía que pasaba por ahí, ¿no? Más allá del anuncio económico, sin ninguna duda, el título, por lo menos que deja la jornada, es político. Totalmente. Más allá de la retención. Lo de las retenciones es muy importante, ojo. Un estudio de CREA, una entidad de productores agropecuarios, pero técnica, que nadie cuestione, que son muy serios, hablaba que con el nivel de retenciones que había al 30 de junio, el 60% de la superficie de soja tenía problemas de rentabilidad. No soluciona todo, pero arregla.
Sin esta baja que hoy se anuncia, el 90% de la superficie de soja del país es inviable. Por eso te digo que esto es absolutamente necesario, no alcanza, pero tampoco el campo por el momento le va a pedir más. Vos estás metido en el tema, obviamente, aquel que lo ve de reojo o lo miraba desde hace mucho tiempo y se queda con la imagen del gran negocio de la soja, por ahí no ata los cabos y no sabe que muchos de los sojeros que fueron estrellas en Argentina, sojeros estelares, han tenido un par de años muy malos e incluso muchos de ellos han acumulado deudas e incluso han no solamente perdido ese liderazgo en Argentina, sino su posicionamiento en el mundo. ¿Esto era por esta cuestión solamente? No, hay un combo de cosas. A ver, tenés un problema hoy con la rentabilidad de las producciones agrícolas en general, que no solo es de la Argentina, es global. Pero, bueno, el resto de los países no tienen derechos de exportación. Si vos te quedás con, en este caso va a ser el 26% de la renta, del precio, porque no es que se quedan, no es como ganancias. Sí, del valor de venta, sí. Es del valor de venta. En un contexto donde tenés altos costos de insumos, va a ser imposible que los números te licúen. Lo que pasó con las empresas que vos te referías son básicamente empresas proveedores de insumos, que también en el negocio de insumos hubo mucho problema porque hubo mucho movimiento de mercados internacionales, mucho movimiento de tipo de cambio, venían de años estoqueándose con mercadería y haciendo mover pesos, calzados en compras con mercaderías caras que después cayeron y tuvieron que pagar dólares. No tenía solamente que ver con la producción, sino con un combo... explosivo. Sí, un combo explosivo, de inversión y especulación. Un combo global y un combo de la Argentina también, Sí, ¿no? sí, Los claro. vaivenes del tipo de cambio de la Argentina en los últimos años generan estos ruidos. Marcos, ¿cómo puede incidir esto que estamos observando, estos números, estos anuncios de hoy, en la mesa de los argentinos y las argentinas? No debería incidir absolutamente nada esto. La verdad, no debería tener ningún impacto. Primero recordemos que, te repito, esta es la situación que estábamos hace sí, la anterior, un mes. situación anterior, solamente menos de un mes, que ahora el 30 el de presidente junio. promete que no se va a modificar, que va a quedar así. En el caso, pensá que de todos los productos, el único producto que tiene impacto sobre la mesa de los argentinos, como decimos, es el aceite de girasol. Después, Las carnes, ¿no? el trigo no se mueve, pero tenés es muy poco. 1.7%, no es nada, no te impacta absolutamente no nada. te llega a la góndola, se mueve digamos. por otros canales. La soja se exporta todo, Sí. el maíz también, son 2 puntos, un mínimo encarecimiento para los productores avícolas, para los productores de cerdos, Claro. pero no se tiene que... Hoy la formación de precio de las carnes pasa por otros carriles, pasa enseguida más por una escuchamos. cuestión de oferta y demanda incluso. te digo. Enseguida escuchamos a Pino y lo que dijo, pero repasamos ahí, está en limpio, mirá, lo tenemos Sí. en el wall. Carne, aviar y vacuna del 6,75% al 5%. Ahí yo te aclaro, Sí. el año pasado ya se le quitaron los derechos de exportación, las retenciones a toda la carne de vaca, que es Bien. más o menos la mitad de lo que exportamos. Bien. Estos eran cortes de novillo y hacienda joven que tienen todavía bueno, ahora van a quedar en 5%. Hoy un productor ganadero me decía que estaban muy bien, más La allá ganadería sí. dentro de las actividades agropecuarias son las que hoy están mejor, sí. Girasol del 7,5% al 5,5% y a 4%. Al 4. Entiendo que Tiene es ser- escalonado. El sí. 4 tiene que ser productos Bien, industrializados. perfecto. Vamos a ver, igual, esto fue el anuncio que se dijo ahí en Palermo, después cuando vienen las resoluciones, Del a dicho al veces hecho, ¿no? hay algunos Pequeños toquecitos, detalles. porque los funcionarios a veces arman los discursos, se equivocan algún número, nosotros los tomamos los periodistas, siempre después lo chequearemos cuando salga en el boletín oficial, esperemos que el lunes, ¿no? Que es el que vale, ¿no? Sí, Maíz totalmente. del 12 al 9,5%, sorgo del 12 al 9,5% y soja, que recién lo comentaba, del 33 al 26% y subproductos del subproductos. 31 al 24,5%. Exactamente. Siempre hay un diferencial de cuando vos agregás valor que se cobra un poco menos de derecho de exportación. Tiene que ver también con impuestos que no puede recuperar la industria exportadora, con algunas cosas de competencia internacional, se lo deja hacer algo más liviano. También es un reclamo de los productores de por qué se nos unifica todo, pero la verdad que desde toda la vida que se aplicaron derechos de exportación siempre se dejó un diferencial entre el poroto y el subproducto. Ya vamos a los momentos de lo que pasó esta mañana a las 11 de la mañana cuando llegó el presidente a la sociedad rural, pero en un rato también vamos a tomar contacto con Marcelo Padovani. Escuchemos lo que dijo el presidente de la sociedad rural mencionado en este programa en el momento casi diría crucial de la mañana porque es lo que se lleva a los títulos periodísticos.
son peores que la peste, la inundación o la sequía. Nos preguntaríamos, ¿qué nos pasa que no terminamos de eliminar este castigo inútil? Es verdad y hay que decirlo, en este último año han sucedido cosas positivas. Se eliminaron las retenciones en las producciones regionales, en la lechería, en la producción porcina y algunas categorías de carne vacuna, y se redujo temporalmente para algunos granos. Eso es verdad, hay que decirlo. El año pasado nos dimos la mano con el presidente y establecimos el compromiso de que las retenciones iban a ser eliminadas definitivamente. El camino está marcado entonces. No dudamos, no queremos dudar de que el gobierno cumplirá con el objetivo de retenciones cero más tarde que temprano. No, al revés, más temprano que tarde. Marcelo Padovani nos llama en vivo desde la Rural.